tejido epitelial y cómo diagnosticarlo o diferenciarlo. Bueno, como característica principal vamos a estar intentando evidenciar desde dónde hasta dónde es el epitelio. Si bien ahora quizás es un poco difícil para ustedes, se los digo yo, más allá y más adelante van a entenderlo y van a poder hacerlo solos. Pero bueno, el epitelio sería todo esa capa que marqué. Es decir, el límite inferior sería todo esto. Y el límite superior sería, bueno, la luz, justamente. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, justamente veo que acá, en todo este tejido de acá que estoy marcando, primero tiene un color diferente, veo mucho más rosa, significa mucho más acidófilo, que son proteínas de la matriz extracelular, por ejemplo, colágeno. Eso es algo de tejido conectivo, lo van a ver en el siguiente video seguramente. Y aparte veo que hay mucha sustancia intercelular, es decir, hay mucho espacio entre célula y célula, y donde veo los núcleos, que son los puntitos violetas, que representan a una célula, están bastante alejados unos con la otra, comparado a lo que es el tejido epitelial, que sería todo que vemos que hay un núcleo, otro núcleo, uno al lado del otro continuamente, y poco espacio entre ellas. Así que bueno, es una diferencia muy grande. Después, ¿cómo hago para diferenciarlo? Porque nosotros habíamos dicho en el anterior video que había diferentes tipos de epitelios. Bueno, vamos a hacer una división chiquita acá. Yo tengo en epitelio, vamos a hacer una diferencia a grandes rasgos: simple y estratificado. Cuando digo estratificado, hago referencia a que tiene estratos, tiene diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, así, etc. Con que tenga 2 o más niveles es estratificado. Y el simple tiene una sola capa de grosor. Así que bueno, esa sería la diferencia. ¿Tiene que tener, por ejemplo, en este caso 3 en toda su superficie? No, quizás tiene acá 3, después tiene de repente 25 capas, no importa. La cuestión es que tiene más de 2 o más capas. O sea, tiene más de una. Y en vez de ser simple tiene una sola. El tema es, bueno, ya sabemos que hace referencia a simple y estratificados. ¿Es todo eso? No, hay más. Cada uno de estos se dividen con las mismas 3 categorías. Plano, cúbico y cilíndrico. Y lo mismo con estos. Son plano, cúbico y cilíndrico. Si bien ahora puse 2 ejemplos en la imagen que vamos a ver más arriba, nos va a servir justamente a modo de ejemplo para diferenciar a grandes rasgos. Porque ahora vamos a ver que los estratificados tienen una trampita que suele confundir mucho. Pero para comenzar, vamos a ver este que justamente hace referencia a tejido de intestino delgado, por ejemplo duodeno. Yo acá veo que tejido epitelial comienza desde acá y comienza hasta acá. ¿Cuántas capas de grosor suele tener? Bueno, veo que casi siempre tiene una capa de grosor. Entonces este es tejido, obviamente sería el ápice, o sea, esta sería la parte de arriba, la parte justamente apical, y esta sería la parte basal. Estas células están como de costado, podríamos verlo acá, que estaría acá en la parte apical. Bueno, me sale todo mal el texto, no sé por qué, pero esto sería lo apical. O sea, la luz sería apical ahí. Tiene una sola capa de grosor. Bueno, entonces esta es epitelio simple. Bueno, ¿y dentro de qué categoría entra de estas? ¿Plano, cúbico o cilíndrico? Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Esa es la parte difícil. Cuando yo veo que acá está la parte apical, es decir, en este caso la luz, y el núcleo es así horizontal, me dice que la célula es así, más plana, más aplanada. Cuando el núcleo es bastante redondito, me da a entender que la célula es cúbica. Y cuando el núcleo es más alargado hacia arriba que hacia los costados, como en el caso del plano, acá me da a entender que la célula es cilíndrica. En estos casos, como veíamos acá, las células están más alargadas hacia la dirección apical. Entonces me da a entender que son como cilíndricas. Así que bueno, acá yo te puedo decir, este es un epitelio plano cilíndrico. O sea, un epitelio simple, plano, perdón, estoy diciendo cualquier tontería. Este es un epitelio simple y cilíndrico. ¿Por qué simple? Porque tiene una sola capa de grosor. ¿Y por qué cilíndrico? Porque tiene esta forma. Lo del plano estuvo mal, está agregado de más. En este caso es simple y cilíndrico. ¿Por qué es simple y por qué no es estratificado? Bueno, esto es tubo digestivo. ¿Qué función tiene el tubo digestivo? Justamente poder absorber los nutrientes. Entonces, si quiere absorber,
¿para qué haría una capa muy gruesa? Al revés, le sería más difícil absorber. Entonces, para poder absorber los nutrientes de forma más sencilla, va a ser una capa más delgada. Y ahora vamos a ver el otro caso. Este caso que es de la piel. ¿La piel qué función tiene? Bueno, justamente de protección, de separarnos con el medio externo. Entonces, es más lógico que tenga una sola capa para protegernos o un montón de capas. Y si yo quiero que me proteja, me sirve muchísimo más que tenga un montón de capas. Así que bueno, justamente como vemos acá, la piel es un epitelio estratificado. ¿Por qué? Bueno, me sale, cuando escribo muy al borde, me sale mal el texto, aparece. Pero esto es un estratificado. Pero es plano, cúbico o cilíndrico. Bueno, si vemos acá, las células, por ejemplo, basales son cilíndricas. Las células de acá, a la altura media, son cúbicas. Y las células de la superficie, las más apicales, son planas. ¿Qué hago en este caso? ¿Cómo me desempato? Cuento todas y hago a ver cuál hay más de cada una. No, bueno. Acá lo que me importa siempre es en estos tejidos ver la capa más superficial, es decir, la capa más apical. Y la capa apical, que sería todas estas, digamos, agarré al azar hasta ahí de grosor. Puede ser más grueso, o sea, pueden ser más capas o menos, no importa. No me importan las superficiales, estas. Y estas son justamente simples, perdón, son planas. Entonces este es un epitelio estratificado plano. ¿Y por qué diferencio las de arriba y no me importan las de abajo? Bueno, justamente las de abajo son células madres. Las de arriba son células que están madurando. Y las de arriba de todo son células maduras que cumplen su función. Son las células que son funcionales. Entonces justamente estas de arriba son las que le dan la característica al tejido. Por eso yo evalúo o clasifico al tejido por su capa más superficial. Entonces en este caso es estratificado plano. Es un epitelio estratificado plano. Y hay un par de tejidos más que vamos a estar viendo ahora en el siguiente video, que es el pseudo estratificado y el polimorfo o urotelio. Puede clasificar de ambas formas.